Hola, yo soy Ferna y estás escuchando Pláticas de Caldero, un podcast mágico, místico, esotérico, holístico y divertido. Tú me dices. Empezamos. 3, 2. ¿Cómo encontraste la magia en ti? Buenas noches, criaturas mágicas. Bienvenidas a este nuevo episodio de Pláticas de Caldero, episodio número 2. Y tenemos un gran invitado de honor. Ay, muchas gracias. Amigo, puedo llamarlo amigo, Claro, maestro. claro. Soy tu fan también. Ay. Driel Molmont. Bienvenido a Pláticas de Caldero. Ay, muchas gracias a ti por invitarme en este nuevo proyecto que aparte está quedando muy padre. Muchas gracias. Estoy muy emocionada porque ya les había contado que empecé a hacer este podcast principalmente para que todas las brujas que están dentro del caldero aún salgan del caldero y compartan su magia y compartan su conocimiento. Habemos brujas de muchos tipos, entonces a mí eso es lo que me encanta. Creo que la diversidad y la retroalimentación de unos a otros es lo que hace todo esto más interesante. Entonces hoy vamos a platicar y mi pregunta principal que le voy a hacer a todos mis invitados, que yo en el podcast que yo en el episodio pasado conté, ¿cómo encontraste la magia en ti? Ay, pues qué pregunta. Es como preguntarte, ¿cuándo te enamoraste por primera vez? O ¿cómo elegiste este camino? Son de esas preguntas fuertes, pero bueno, pues vámonos con todo, ¿no? La verdad es que a eso venimos y eso es lo que tenemos que hacer. Pues para mí la magia es, en realidad, podríamos empezar como definiendo qué es magia para mí, ¿no? En realidad para mí, en el camino que he transitado, querida Morgana, ha sido un proceso espiritual. Eso sería básicamente como la palabra que yo usaría como para definir la magia, porque comúnmente la magia siempre está asociada con la hechicería o con actos de ilusión o sacar un conejo de un sombrero, estas cosas, Claro. ¿no? En la modernidad pues está relacionada a lo mejor con series de televisión o con cosas que ustedes ven en la fantasía. Y bueno, no, en realidad la magia para mí es un camino espiritual, todo este tiempo que llevo pues practicándola, pero también podría definirla como alguna vez he definido en los libros, que magia es un acto que hace un cambio de conciencia y ese cambio de conciencia cambia la realidad de manera voluntaria. Entonces es como, pues, ya hay un gran pensamiento profundo y nos podría llevar a la reflexión de que en realidad la magia es la capacidad de hacer que cualquier cosa que tú confrontes la puedas transmutar, la puedas transformar y sobre todo puedas como pues ayudarte a mejorar tus procesos de vida, ¿no? En el campo personal. Entonces para mí la magia cuando me encontró, en realidad porque yo lo pienso así, cuando yo me encontré con ella y fue como un proceso de equilibrio entre ambas partes, es decir, existe la magia, es este cambio de conciencia, esta forma de ver la vida diferente y me ocurre a mí, así practicando yo diferentes tipos de caminos espirituales, el mío personal, que es la brujería, aparece frente a mí la magia y yo siento que es el momento en que me toma, ¿no? Me toma y me hace hacerme una cuestión de preguntas, un cambio de vida, un cambio de pensamiento, de la misma estructura que yo tenía y me transforma, ¿no? Y entonces ahí es donde yo pienso que la magia me encuentra para darme la oportunidad de darme cuenta y hacerme consciente de que la vida y todas las experiencias que yo he vivido tienen diferentes tipos de lectura, ¿no? Entonces me hago consciente y digo, bueno, ok, todo lo que he vivido hasta ahora, a lo mejor lo he vivido de una manera inconsciente, viene la magia a mí y entonces la magia provoca que yo me haga una serie de cuestionamientos, pero sobre todo que empiece a elegir lo que yo necesito, lo que yo vivo de manera responsable. Claro. Pues básicamente sería como lo que yo pienso que es como cuando la magia me encuentra. Perfecto, me encanta. Es que sí, amigos, o sea, yo podría decir un poco lo mismo. Siento que la magia te encuentra Se encuentra. cuando la tienes que encontrar, por alguna razón. Entonces, a mí también me ha traído como muchos cambios positivos a mi vida, un poco más de creer en mí, o sea, como darte cuenta del poder interior que tienes, ¿no? Y, Claro. pero de verdad, porque hay mucha gente que dice, ay, no, yo no tengo poder. Y voy a poner un ejemplo. Si tú me dirás que eso es magia. Para mí, eso es como, claro que tienes magia y la gente como que no se da cuenta y por eso luego las malas vibras son reales. Siempre pongo este ejemplo de, quedas de verte al café con un amigo y tuviste un día de la fregada en el trabajo. Y entonces sales del trabajo y dices, oh, quedé de ver a Ferna para un café y estoy acabada, derrotada del trabajo, ¿cómo me gustaría que me hablara a cancelarme? Y en eso yo te hablo y te digo, ay, ¿qué crees? Dile, estoy atrapada en la oficina, tengo una junta, no voy a poder llegar al café, ¿lo reagendamos? Y entonces cuando le digo a la gente, lo deseaste tanto y mandaste tu energía tan enfocada, ¿qué pasó? Eso es magia también. Claro. Así lo puedes usar también para cosas positivas.
para cambiar tu ser, para la abundancia, para... Ahora, eso es como magia silvestre y campirana, ¿no? Simpática, magia simpática. Sí. Porque creo que todos los seres humanos tenemos algo de magia en nosotros. Somos seres de luz, somos seres mágicos, nada más que unos como que o no lo queremos ver o no podemos, o no ha llegado y llega como Hogwarts, llega tu cartita en el momento en el que tiene que llegar, ¿no? Ahora, vamos a platicar un poco más seria la cosa. Muy bien. ¿Tú practicas la Wicca? Quiero que me cuentes un poco, que nos platiques y nos cuentes la brujería, porque Bien. hay muchos estigmas. Sí, Entonces, sí. el podcast también es en parte para que dejen de decirnos como, soy bruja. No, es echar una maldición. ¿Crees en Satanás? ¿Y a poco sí tu varita mágica? Y es como... Entonces quiero que igual y nos platiques. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu magia? ¿Cuál es lo que practicas? Bueno, miren. No escúchenlo. No, bueno, la idea es que... Miren y escuchen. Sí, han sido una serie de ideas que me acabas de decir, que tienen cada una de la construcción de esas palabras es compleja, pero lo voy a tratar de explicar de la forma en como yo pueda fluir, ¿no? Bien. Para mí la Wicca, a diferencia de todo lo que se ha escrito y se ha dicho en el resto del mundo y en la información que tenemos a la mano, cuando uno googlea o empieza a buscar como cualquier buscador en los misterios, y específicamente escuchaba la palabra Wicca, se hace referencia a una visión en particular de la Wicca que ha sido nombrada a partir del camino de 1950 para acá. El caso más cercano es Gerald Gardner, que es quien escribe de este asunto, lo visibiliza y tal, y otros autores, ¿no? Pero para mí la Wicca no es esa Wicca, aunque es muy respetable, y yo hace poco estuve muy cercano a los grupos gardnerianos, que literalmente serían como los salidos de esta primera lectura de procesos. Y para mí entonces hay una gran diferencia entre la Wicca histórica, como la más reconstruida, y esta otra Wicca que es una Wicca como mucho más moderna, con una práctica como más profunda. Para empezar, la palabra Wicca como tal ya hace referencia a un tipo de culto o religión específica de los pueblos indoeuropeos. Y la palabra Wicca se empezó a emplear en los años 70 y 80 porque había justo este prejuicio donde no podías decir, bueno, soy una bruja o soy un hechicero o practico esta tal tradición espiritual que tiene que ver con la magia, porque en automático se pensaba que era satánico, que esas cosas malas, que es oscuro, o no sé, toda la infinidad de cosas que se pensaban, ¿no? Y entonces empezaron a dejar de decir brujo para denominar el tipo de culto al que tú pertenecías, o el tipo de práctica al que tú pertenecías, ¿no? Y entonces, básicamente, de la palabra Wicca, que literalmente sería pues sí, como el anglicismo o la forma etimológica de decir witchcraft, wisecraft, o el que practica la Wicca, se convirtió en literalmente yo practico la Wicca. Entonces dejó de ser lo que era la práctica para convertirse como una especie de oficio, lo que yo estoy oficiando, ¿no? Y esto ayudaba un poco, porque si lo queríamos ver así en el principio de los 90, ya no podías decir las Wiccas son malas, ¿no? Claro. O las Wiccas hacen magia negra, o las Wiccas hacen magia loca, o creen Satanás, o todos estos rollos. Y se empezó a hablar mucho desde esa visión. Entonces ahí parte un poco la historia, ¿no? Dice, bueno, la Wicca es un camino de proceso naturalista, animista, espiritual, que conecta con la nueva era, conecta con las nuevas cosas, y se veía como aparentemente pues, como muy flexible, como nosotros en ese tiempo le decíamos que era como muy rosa, ¿no? Como que era la brujería blanca, de hecho se le conocía como la magia blanca. Sí, exacto, y hay gente que me dice, entonces eres bruja blanca o bruja negra. Exacto. Ahí hay otra cosa. Entonces, la Wicca como tal, que yo practico, o sea, en realidad la practico cuando estoy perteneciendo a mi culto, ¿no? Y yo practico literalmente lo que se conoce como brujería tradicional familiar, que es una tradición de brujería hereditaria, y esta tradición sí denomina la palabra Wicca como la práctica tradicional del culto. Sin embargo, yo a mí mismo no me nombraría un Wicca, por ejemplo, porque yo no pertenezco a una línea de brujería, si lo quieren ver así, específicamente de territorial, ¿no? O que tiene que ver con una localidad específica, ya sea Inglaterra o España o alguna de esas localidades. Yo considero que el camino que yo hago es un trabajo local literalmente, pero no necesita ser regional, es decir, tengo una práctica indoeuropea de la brujería que de mis ancestros, literalmente por ser familiar, porque es de donde he descendido yo. Tradición hereditaria. Exacto, ¿no? Por tradición hereditaria. Y por otro lado, esa tradición también tiene principios de pueblos originales en México, es decir, como de pueblos purépechas específicamente. Entonces tiene este primer vínculo indoeuropeo, que sería la práctica antigua, la práctica indígena, y luego pertenecemos a un grupo, por así llamarlo,
de escuelas de misterios occidentales, que es la práctica de la alta magia y la magia ceremonial ya desde un punto de vista menos pagana, si lo quieren ver así. No quiere decir que no sea pagana, pero no es paganismo como tal. Tiene que ver más bien con el trabajo de magia ceremonial, con la cábala, con el trabajo salomónico. Entonces ya hay como otro tipo de contacto con eso. Entonces pues mi trabajo ha sido así. Entonces yo podría decir que sí soy un Wicca y que soy practicante de la Wicca, siempre y cuando esté hablándolo desde el punto de vista de mi línea tradicional, ¿no? Si para un garderiano o para un reconstruccionista que practican brujería o más histórica o más reforzada o más inglesa, bueno, pues a lo mejor yo no podría ser un practicante de la Wicca, ¿no? Sin embargo, ya entendido esta idea, yo creo que toda la práctica de la Wicca básicamente es la práctica de la brujería como tal. Aunque actualmente pues hay muchos niveles de práctica, hay muchas discrepancias en las brujas, ¿no? Pero porque eso tiene que ver con la modernidad. O sea, yo siento que cuando en la práctica antigua las cosas eran más sencillas. O sea, la tierra, el aire, el agua, el fuego era el fuego. Sí. No había necesidad de decir el que... Otoño era el otoño, el otoño era el otoño. Exacto. Entonces, cuando uno practica la brujería como tal, tiene que recordar que está trabajando y practicando un camino de espiritualidad. Y en la espiritualidad hay dos líneas distintas a la religiosidad dogmática, ¿no? Por un lado, la religiosidad dogmática tiene una serie de reglas y como un solo camino. El trabajo espiritual, sobre todo en la Wicca o en la brujería, está abierta porque es flexible y sobre todo porque también tiene esta capacidad de ser un trabajo colectivo pero al mismo tiempo personal. Claro. Entonces básicamente para mí la Wicca sí se convierte en un camino propio de espiritualidad y yo he tenido la fortuna de estar acompañado de un sistema familiar de creencias y de personas que hoy en día pues nosotros nos llamamos a sí mismos una escuela de misterios. Entonces eso es lo que hago. Me encanta. Bien, dale. Me encanta. Muy bien. Ahora, eso me encanta cómo lo explicas porque justamente me he topado con personas dentro de pues, otras brujas y modos, bueno, personas que tienen un camino tradicional católico o así, que me dicen, bueno, pero ¿eres o no eres? Porque también haces yoga y también meditas. Claro. Y yo les digo, es que siento que eso no está peleado una cosa con la otra. O sea, a lo mejor hago mi celebración de Samhain con mi mamá, porque mi mamá estudió la Wicca y se inició en el primer grado, pero también me gusta hacer yoga y meditación porque también creo que alimenta mi espiritualidad. Y como que ese justo de lo que hablabas tú ahorita, del cábala, de los diferentes caminos, el europeo, el indígena, siento que, como tú dices, la espiritualidad no está peleada y mucha gente me ha cuestionado porque es como, ¿eres o no eres? ¿Lo sigues o no lo sigues? Claro, ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Claro, o sea, es como decir, pues, ¿eres católico o no eres católico? Que es algo que a mí es lo personal que no me gusta de la iglesia, que es como que dicen, ¿es esto o no estás en el club? Claro, sí. Y siento que, o sea, yo he leído algunos libros, no muchísimos, pero he leído algunos libros y me gusta que esta filosofía antigua te permite esa libertad y que lo dice, mientras tú no te metas a hacerle daño a los demás, mientras tú no practiques algo que dañe a los demás, haz lo que tengas que hacer y aprende lo que tengas que aprender y hay como, o sea, no hay una forma definida que así tiene que ser y si no lo haces así, entonces ya estás expulsado de la escuela. Obvio, sí. Entonces me gusta mucho que lo hayas explicado así porque me identifico mucho con eso, porque es como, no está peleada una cosa con la otra, amigos. También muchas personas que son católicas me decían, es que no puedo hacer yoga porque eso es como budista. Budista. Y yo, o sea, pues sí, pero no, pues hinduista más bien, no budista, claro. pero no se pelea una cosa con la otra. Y es como, te da te da crecimiento, retroalimentación espiritual. Yo creo que Jesús no se enojaría. Y es como que me dicen, bueno, ok, tienes razón. Entonces, como esa apertura y esa retroalimentación espiritual, yo siento que me identifiqué muchísimo con lo que dijiste y es lo que yo creo que alimenta la magia, porque al final del día, en la antigüedad también, como platicamos hace rato, pues eran como, ahora yo te comparto mi conocimiento de los que llegaron nuevos a colonizar y los druidas y los celtas y los vikingos y pum, pum, pum. Entonces así como que se va construyendo las cosas, ¿no? Sí, bueno, yo lo entiendo, también lo entiendo por dos formas, ¿no? O sea, entiendo que existan personas, o si lo quieren ver así, brujas, ¿no? Que se autodenominen por sí mismas brujas, porque hay una necesidad de despertamiento espiritual que a lo mejor no fue
instruida o no va a ser conectada desde la tradición religiosa raíz, ¿no? Claro. Y algo que es bien interesante es que, bueno, uno no podría cuestionar una tradición de religión raíz o de cultura raíz solo porque no la conoces. O sea, probablemente en realidad es porque la conoces muy bien y porque tienes disidencia o estás lejos de lo que te propone en ese momento una propuesta, pues no sé, por ejemplo, que te vas a ir al infierno, y no estoy diciendo ninguna religión, ¿no? O que ves que la institucionalidad religiosa hace una cosa y el camino espiritual de la religión hace otra. Entonces allí nace esta idea de, o sea, bueno, ok, el camino religioso ya sabemos que es dogmático, que es para muchas masas, que tiene una serie de reglas, que es un poco teocrática y política, o sea, tiene toda una postura. Claro. No por nada la religión ha sido uno de los principales problemas que han separado a las personas. O sea, nos han separado como raza, como humanos, como amigos, como todo, porque su camino también tiene que ver con esta capacidad de religarte, entonces separa y por otro lado te forma. El camino espiritual no. Y en la brujería, el camino espiritual o la magia, es esta gran idea de la espiritualidad en la brujería tiene que ver con la reconexión contigo mismo, con la forma de que entiendes a la naturaleza y a los dioses, que tienes tu entorno y que tienes a tus ancestros. Y la magia es esta modificación que ocurre cuando tú estás practicando un camino espiritual. O sea, la magia en realidad pertenece a diferentes caminos religiosos, no incluyendo solamente el paganismo. También ahí está en el cristianismo, está en el monoteísmo, está en el islamismo. O sea, cada tradición religiosa, si lo quieren ver así, tiene un momento epifánico donde conecta con la divinidad y eso hace que exista un movimiento espiritual donde te sientes identificado con el Dios, ¿no? Con el cristianismo a lo mejor es cuando pues, el Espíritu Santo entra dentro de ti o tienes un contacto divino con la Virgen o con el Ruhaniat o la visión espiritual del Islam o con los sofis o con el mismo budismo, ¿no? Claro. Entonces el mismo budismo es una tradición religiosa que tiene una localidad específica que por sí misma en la India tiene muchas diferencias, que no es lo mismo el budismo de Japón que el budismo de la India, que el occidental americano, pero la tradición permite que ciertas técnicas, ciertas personas tomen la filosofía budista y de eso partan para crear un camino espiritual. Entonces la misma espiritualidad en el budismo no está basado en el dogma, sino está basado en la práctica. Bueno, en la brujería pasa exactamente lo mismo. O sea, en el camino de la brujería espiritual, como un camino espiritual, obviamente vas a conocer el proceso religioso, ¿no? Que son como todas estas personas que son tan duras consigo mismos o con el camino porque su trabajo es de preservación. Y está este camino espiritual, que son todos los practicantes, ¿no? Y yo me preguntaría, sobre todo como pagano, ¿no? O sea, ya deja tú que creciste como cristiano, como religioso, como lo que sea, a una persona que en realidad no ha crecido con nada y quiere buscar un camino, ¿no? Y dices, bueno, si yo me alejo del dogmatismo, de lo que ya existía establecido, para no volver a caer en eso, ¿por qué elegiría un camino espiritual que me volviera a hablar del dolor y de las reglas y de las cosas y de las formas y de perder la libertad? Y en la brujería, como bien existe, como todos los caminos del paganismo, casi todos, la libertad, el libre albedrío, el ejercicio del amor perfecto, de la confianza, de la vida, es la vida misma, es la práctica misma, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde la verdadera trabajo personal, o sea, tú puedes decir que eres una bruja, ¿no? O un mago, o lo que ya ha estado en modernidad, ¿no? Y que eres a lo mejor, como decías, alguien no practicante, ¿no? O sea un bobo, pues, ¿no? En realidad sería como, bueno, ok, tú eres un no practicante de magia, ¿no? Porque según tú crees que eres un no practicante de magia. ¿Qué garantía tienes de entrar en un proceso espiritual y no conectarte con estas cosas? ¿No? Dices, bueno, a lo mejor yo no practico esto, lo escucho y si mi primera imagen en el menú es que voy a terminar de dejar de comer una serie de cosas o alejarme de una serie de cosas o de hacer prácticas muy intensas, a lo mejor me va a funcionar si yo necesito ese tipo de estructura. Pero si yo busco una estructura espiritual, probablemente lo que yo necesito es conocerme a mí mismo, entender mis raíces, entender mi punto de partida. Y para eso la brujería y la magia, claro que tienen como una forma muy interesante de acercarnos, ¿no? Por eso es que nosotros en las escuelas de misterios occidentales les decimos que la brujería es el punto de raíz, es decir, es como en el budismo, ¿no? O sea, hay un punto de primigenio de raíz, ¿no? Tú no vas bueno, por lo menos no en mi camino, o sea, no te acercas al camino de la brujería esperando obtener poderes, ¿no? O esperando, Sí, así como amigos Harry Potterianos, yo sé que hay muchos que me escuchan. No como Voldemort, que quería tener a huevo el poder. Me da risa porque yo sé. Pero bueno, o sea, más bien me refería a que no vas a tener una varita mágica que te va a resolver todos los problemas. ¡Ay! Que va a tener todos los problemas, te lo va a resolver nada más porque sí, ¿no? No vas a prender una vela y te va a resolver todos los problemas. No vas a tener como de primera práctica
un cuarcito que te resuelva los Claro. problemas. No quiere decir que no los puedas ocupar, quiere decir que en realidad hay un nivel de conciencia que estás ejerciendo de ti mismo, en tu propio campo energético, de conciencia, de vida, de espiritualidad, y que eso va a tener un símbolo, y el símbolo va a ser probablemente la magia. Y la magia va a tener esa forma de actuar en ti, ¿no? Entonces, cuando tú eres una bruja, si lo quieres llamar así, y estás haciendo tu práctica de la brujería, por más calderos, varitas y todo lo que tengas alrededor de ti, y que te sientas súper anticristiana, bueno, o no sé, o no ortodoxa, no sé, todos esos rollos, ¿no? No, de todas maneras no vas a ser una bruja. Y suena horrible, ¿no? Para mí, Claro. para mí. ¿Por qué? Porque la brujería está en la práctica de la congruencia en tu camino espiritual. En cambio, si tú haces una práctica constante, tienes un camino mágico y te esfuerzas porque cada parte de ti se modifique y te conviertas en una especie de mejor versión de ti mismo, entonces en ese momento obviamente claro que eres una bruja, porque vamos a terminar con, bueno, más bien voy a puntualizar con esta idea. La práctica de la brujería es la práctica del wisecraft, que es la práctica de la sabiduría interna, de lo antiguo, de lo originario, de lo que existía dentro de nosotros. Y cuando tú eres un practicante del wisecraft, o eres una wicca, o eres una bruja que estás practicando, evidentemente estás teniendo un proceso de cambio interno y externo, y vas a ver que todo se modifica, sin necesidad a lo mejor de la varita, ¿no? Y poco a poco cada cosa que ocurre en tu vida, ¿no? Desde tu mascota, tu programa, tu vida, pues evidentemente se va a transformar y se va a convertir en tu propio camino espiritual. Entonces ahí es donde la magia da las suficientes herramientas para que contactes con ese yo interno o con esa estructura de ti mismo que te va a mostrar o a dar esta lectura de la vida y decir, oh, todo tiene un propósito y todo tiene ya un sentido, ¿no? Claro, me encanta. Muy bien. Entonces podríamos decir, digo, ya lo había yo dicho anteriormente en algún video mío de YouTube, una bruja es una persona que se conoce a sí misma, conoce su luz interior, su energía y hasta su alcance, o sea, lo que puedes lograr hacer, y que eres como esta frase que a mí me gusta decir mucho, practicante de lo que predicas. Bueno. O sea, eres congruente. No importa. O sea, una bruja podríamos decir que es una persona que trabaja en su crecimiento interno, conoce su luz, conoce su energía, conoce su alcance de lo que es capaz. Trabajas para ser una versión de ti misma y como estar en sintonía, ¿no? Como en el universo, la naturaleza, lo que te rodea. Y como que lo llevas a la práctica consciente todos los días. El Sí, alcance claro. de tus palabras, de tus acciones, de tu energía, de tus pensamientos. Sí, porque a lo mejor en otros caminos, en el caso, por ejemplo, de los caminos monoteístas o mucho más rígidos, aquellos donde ustedes han crecido y conocen, ¿no? La experiencia espiritual siempre está pegada a la divinidad como tal. Entonces muchas como veces... que la divinidad es Exacto. responsable. No solo es responsable, sino aparte te pone esas pruebas, ¿no? Es como él está eligiendo este camino porque él solo conoce cuál es el propósito de tu camino y entonces pues confía ciegamente en este camino y entonces te vas a dar cuenta que tienes frente a ti como una especie de divinidad a la que le importas cuando cometes errores, pero en el fondo esa divinidad dijo, bueno, pero los vas a cometer, ¿no? Entonces, si está bien, él te va a castigar, pero si está mal, él te va a perdonar, ¿no? Entonces siempre es como hacia afuera. Y en la brujería, como bien decías, es un camino espiritual, es un camino de constante responsabilidad. Tú ya no puedes culpar a la divinidad con eso. Tú ya no necesitas a la divinidad para que te des cuenta que está afuera. Ya no hay alguien que te está hipervigilando y dice, claro, estabas haciendo el camino mal y entonces viene un castigo, ¿no? O sufres mucho y como sufres mucho, pues eres más bueno que los demás y entonces te va a pasar algo, ¿no? No, en la brujería, en el camino espiritual, en realidad es un camino de responsabilidad. Entonces, todos los días tienes que hacer un ejercicio temprano de elegir no sufrir, de elegir no lo que te lastima, de replantearte las cosas, ¿no? De ver lo que te lastima como un maestro de enseñanza también, de internar e interiorizar y sobre todo de integrar pues, tu propia sombra. Y por otro lado, cuando las cosas te salen bien porque también es una respuesta inmediata de lo que estás eligiendo. Claro. Entonces ya en nuestro camino, por ejemplo, cada acción lleva una reacción, cada pensamiento tiene una situación y como nos hacemos conscientes de esto, entonces te empiezas a tener una sabiduría distinta, no una sabiduría académica, no una sabiduría intelectual, una sabiduría más emotiva, mucho más de formación de tus propias elecciones, donde tu propio campo vital demuestra, por así decirlo,
que tú estás siendo congruente contigo mismo, o sea, reconectas con tu cuerpo, reconectas con tu espíritu, reconectas con tus pensamientos, y eso te hace sabia. Y entonces, como te hace sabia, entonces literalmente estás eligiendo el camino antiguo de la sabiduría. Y ese camino te va a llevar a la siguiente parte de la bruja, que es la intuición. Y la intuición es esta capacidad de poder escucharte y poder definir cuáles emociones son las buenas, cuáles emociones son las que no son tan buenas, cuáles pensamientos son buenos, cuáles pensamientos no son tan buenos, y puntualizarlo desde un equilibrio. Okay. Yo creo que ese es el radar básico que nosotros hacemos en la práctica. Entonces una bruja va aprendiendo a tener intuición, va teniendo a tener voluntad, va teniendo aprendiendo más bien a crear una estabilidad para ella con sus pasos. No esta estabilidad que la gente también dice, bueno, esta estabilidad es la que existe y es lo que siempre va a existir. No, pues en la brujería como conectamos con las estaciones, con los movimientos de la tierra, sabemos que nada es estable y que la estabilidad es una decisión, que la felicidad es una decisión, que el camino espiritual es una decisión, ¿no? Entonces solo eligiendo a través de lo que tú eres, o sea, digamos, aceptándote como tú eres, reconociendo lo que tú eres, con la luz y con la oscuridad, es el mejor medio para que tú puedas empezar a conocer a los dioses. Porque los dioses, para nosotros, por lo menos para mí, son estas dos fuerzas que existen dentro de nosotros, una a lo mejor en la subconsciencia y otra a lo mejor en la conciencia, y nos van a permitir darnos cuenta que en realidad, y eso es así lo terrible a lo mejor del camino, que no hay otra persona responsable por todo lo que te ocurre más que a ti misma. Claro. Y en ese momento es cuando la brujería empieza a hacer efecto. Es cuando en realidad ya te mostró lo que querías, y ahí tomas esta decisión de decir, bueno, ya no puedo ser la misma persona que empezó el camino espiritual. ¿Quién soy yo ahora? Ah, pues soy un practicante de este camino, soy un hijo de este camino, y probablemente, muy probablemente si ustedes así lo eligen, te vas a dar cuenta que la magia ya no es esto externo que tú estabas esperando de las varitas y de pues, los cuercitos. No, ya la magia está tan integrada contigo que cada palabra, cada pensamiento, cada decisión que tú eliges te va a llevar a donde tú quieres. Y como bien decías tú, ¿no? Si esta charla de café se puntualiza y se puntualiza y se puntualiza, a lo mejor lo dices mucho, a lo mejor lo dices varias veces, pero en la práctica de la brujería tenemos una frase que dice: lo que tú eres y lo que tú deseas grita tan fuerte que no nos permite escuchar lo que piensas y lo que tú dices. Entonces la voluntad del corazón y la decisión de lo que en realidad quieres, de los deseos, te va a llevar a eso que quieres. No es al revés, no es como, claro, yo digo que soy buena persona y voy a ser buena persona. No, pues soy un ojete en la vida. Pues aquí se vale decir groserías. Bueno, sí. Sí, bueno, le pongo el advisor hardcore para que no, si tienes menores de edad que no escuchen mis peladas. No, yo le decía más como en el tono de, o sea, yo puedo decir que soy buena onda y que soy muy buena onda, y entonces doy cosas a los pobres porque soy buena onda, y estoy haciendo esto porque soy buena onda, y es un personaje, ¿no? En realidad estoy nutriendo al ego, no me estoy dando cuenta de por qué yo me quiero proyectar de esa manera, ¿no? Claro. O también puede ser al revés, ¿no? Yo he sido tan malo, y entonces todo lo que me pasa porque soy súper malo. Y entonces la idea en el camino espiritual es, a ver, tú no eres lo que haces, o sea, no eres lo que haces, tú eres un ser espiritual que vive en una experiencia terrena, y esa experiencia terrena te permite elegir una dualidad, y esa dualidad te permite elegir todo el tiempo. Y la elección es una de las responsabilidades más fuertes que un ser humano tiene, pero en la brujería se usa, porque es la elección de todo lo que decidas, de todo lo que dices, de todo lo que piensas, y ahí es donde nace una palabra que usaste que me gusta, es como, si no le haces daño a nadie, que un poco es la red, si no le haces daño a nadie, haz lo que quieras, sí, pero también no lo hagas contra ti mismo, ¿no? O sea, no puedes ejercer el camino de la magia esperando lastimarte. No puedes elegir el camino de la magia no teniendo autoestima. No puedes elegir el camino de la magia no teniendo amor. Porque, sobre todo, tú no puedes darle al otro lo que tú no tienes. Claro. Entonces, tú no puedes usar magia con una velita. Bueno, perdón, o sea, sí puedes, ¿no? Yo no considero que vaya a funcionar. Poner una velita de atracción al amor, o una velita para el trabajo, una velita para estas cosas, que es lo que yo llamo hechicería. Si tú mismo no has reflexionado qué significa para ti el trabajo, el amor, la abundancia, y en realidad estos objetos se vuelven mágicos en el momento que los integras. Claro. Entonces la brujería es eso, es la capacidad de integrar lo externo para modificar lo interno, y una vez que se modifica lo interno, hacernos responsables de manifestar lo externo. Claro. Sí, porque también creo que muchas veces y muchas personas me dicen, es que yo, no sé, me ha pasado que, oye, es que ayúdame a conseguir esta chamba. Uh-huh. Y les pregunto, ¿realmente quieres la chamba? ¿Por qué la quieres? ¿Porque te mueve de verdad adentro o por el dinero?
Claro. O gente que me dice, es que tengo 2 opciones. Esta me encanta y es mi vocación, pero esta me pagan más. Claro. Y entonces yo les digo, yo voy a pedir porque el universo te dé la chamba que sea mejor para ti. Y a lo mejor no es la que te pagan más dinero, sino la que te va a hacer feliz, ¿no? También es como la intención con lo que estás haciendo. También sí creo muy fervientemente que si tú no tienes, como dices, ese crecimiento interno de creerte merecedor de las cosas, no de una forma ególatra, sino de verdad de decir, híjole, me he chingado un chingo para este puesto, creo que sí me lo merezco, no va a funcionar. Por más amuleto y vayas con el cuello de gallina y así, no. Igual y puede funcionar, pero sale mal las cosas. Porque no es lo que tu voluntad o lo que tu corazón deseaba desde el principio. Sí, fíjate, yo ahí creo que ahí es donde los que son agnósticos o ateístas o inclusive escépticos cuestionan mucho el pensamiento mágico, ¿no? Es como el pensamiento mágico en realidad solo existe en el pensamiento del hombre, ¿no? Pues sí, obviamente, ¿no? Pero este pensamiento mágico, ¿por qué funciona en la actualidad? ¿Por qué en el 2020 está funcionando, ¿no? Pues funciona porque la humanidad se ha desvinculado de sí misma, ¿no? Se ha desvinculado de sus emociones, de sus valores, de la tierra, del alimento, de dónde vienen las cosas. Y cuando nosotros reflexionamos, que pues venimos de un momento de silencio en el mundo, y nos cuestiona, nos pone a reflexionar, ¿qué pasaba cuando el sistema me silenció? ¿Qué pasa cuando lo que yo hago todos los días se acabó? ¿Qué pasa cuando ya no hay más trayecto, ya no hay más tráfico, ya no hay más personas, ya no hay más filas en el banco? O sea, bueno, vemos porque ya vamos de salida. Ya vamos a regresar. Ya vamos a regresar. Pero ¿por qué nos lleva a esta reflexión? Bueno, porque la vida tiene su propio destino, ¿no? Nosotros a eso le llamamos literalmente el destino, ¿no? O sea, la vida tiene sus ciclos, ¿no? Vida, muerte, renacimiento, invierno, otoño, verano, ¿no? Tierra, agua y fuego, tiene sus propias reglas. La vida es física, ¿no? Ok, pero el ser humano, cuando se desvincula de la vida física, se olvida de dónde viene. Claro. Se olvida de dónde procede. Y entonces, como te desconectas de aquello que era vital para el hombre, la vida se descompone, o sea, se sale de balance, ¿no? Tenemos cambio climático, tenemos cosas que nos están enfermando. ¿Y qué hace el hombre? Se adapta. ¿Y cómo se adapta? Bueno, la ciencia dice que se adapta por procesos y como dice la ciencia, que gane el mejor, ¿no? O sea, suerte todos en la subasta. Que se saque el más fuerte. Claro, en el camino de la espiritual nosotros decimos no, el hombre sobrevive y se adapta por la retribución, que es una de nuestras principales leyes espirituales. Así como el karma es para los hindús, nosotros creemos en la retribución. Y la retribución, tiene una cosa interesante que es: el hombre evoluciona y se adapta cuando se conoce a sí mismo, cuando colectivamente se hermana y sobre todo cuando empieza a reconectarse con la tierra. Porque entonces entiende las leyes espirituales que han existido antes de que este sistema existiera. Es decir, se conecta con lo importante de la vida. Claro. Y ahí es donde entra la magia, porque la magia no va a hablarle al intelecto, no va a hablarte de la historia, aunque pueda hacerlo. La magia te va a conectar en el presente. Y el presente es lo único que va a definir el futuro y es donde siempre las cosas son verdad. Entonces, como es un camino, como bien decíamos, de práctica todo el tiempo, es esta autorreflexión constante, ¿no? Entonces, imagínense que pudiéramos ser constantemente buscando la estabilidad, probablemente no elegiríamos aquello que nos ayuda a reconstruirnos, perdón. O sea, si nosotros realmente estuviéramos todo el tiempo conectados, por así llamarlo, con la espiritualidad, a lo mejor las cosas no saldrían de la forma en que salen. Sin embargo, la espiritualidad es ese trazado que tú haces, ¿no? Y alrededor de ti, o sea, como bien decías, viene la gente y me dice, quiero encontrar trabajo, quiero encontrar el otro. Ajá, a lo mejor tú quieres encontrarlo, pero tú tienes que darte cuenta cómo lo estás buscando. La magia lo que hace para mí es que acomoda cómo lo estoy yo buscando, desde dónde lo estoy yo buscando y lo que es justo para mí. Esta ley que es de retribución para mí. Claro. Si yo estoy conectado con eso, y probablemente ese trabajo me va a dar un aprendizaje, la forma en como yo mire este aprendizaje es lo que va a convertir a la magia en algo poderoso en esta actualidad. Si yo no lo vivo desde ahí, entonces solamente estoy sufriendo otra vez. Y entonces no importa cuántos trabajos tenga, cuántas parejas tenga, que también me vaya, cuántas velas tenga. Si yo tengo la incapacidad o estoy un poco declinando, esta cosa que ocurre en la modernidad, que es que nunca estamos satisfechos. Porque no hemos aprendido cómo funciona el ciclo, porque no nos hemos conectado con nuestros deseos. Porque a lo mejor son deseos tuyos, ¿no? A lo mejor deseas ese trabajo, esas cosas, porque alguien más te dijo que eso es lo que tenías que hacer. Claro. Y ahí es donde empieza la magia. Como típico, voy a poner un ejemplo mío, o sea, me voy a yo a ejemplificar. Que creo que pasa mucho hasta la fecha, es como con las parejas.
ay, es que yo tenía un novio, pues que era joven y tenía un buen puesto en una buena empresa, entonces ya ganaba buen varo y era un güey que pues su familia estaba muy unida, sus papás eran casados, tenía hermanos, se juntaban cada domingo a comer. Es partidazo, güey. Es un súper buen partido porque pues es amable, tú, amiga. es chistoso, exacto. Es amable, es chistoso, gana bien, tiene un buen puesto, es joven y ya tiene un buen puesto. Wow. Entonces es probable que te pida que se casen pronto, Wow. su familia, y tú te compras esa realidad. Claro. Y tuve así de caer. Sí. Hasta me dio así. A ver. Hasta me emocioné. Y entonces, claro, era un tipazo, un buen tipo, pero no era lo que realmente mi corazón quería. Y no teníamos las mismas creencias. Y él creía que mi carrera musical era por hobby, en vez de porque era algo que realmente quería hacer. Cositas así, detalles que dices, chin, ¿para quién es perfecto? Exacto. ¿No? Entonces como, y las carreras también. Es que esta carrera es muy difícil. ¿Y de qué vas a vivir después? Mejor estudia ingeniería industrial, que nos contratan para todo. Sí, pero ¿qué tanta satisfacción real te va a dar en la vida? Y la palabra satisfecho es una palabra complicada, porque Bueno, sí. estar satisfecho es darte cuenta, es darte cuenta de que no hay más para ti. O sea, es decir, no porque no exista, sino porque fue suficiente para ti, era lo justo y lo correcto, y que te hiciste responsable de tu deseo. Entonces estoy satisfecho. Es como cuando comes y dices, comí hasta aquí y hasta aquí, porque si no, lo voy a poner como bien dices, en mi ejemplo, si yo me echo otro taquito más, ese taquito más me va a costar estar gordito, el reflujo, lo que sea, ¿no? Es lo mismo, o sea, en ese sistema. Por eso la magia te limita cosas. Por eso la magia tiene colores, por eso la magia tiene sentidos, por eso la magia tiene horarios, por eso la magia tiene astrología. Por eso todo esto que se entendía en las comunidades solidarias, de donde viene la brujería, cada cosa tenía su lugar, tenía su tiempo, ¿no? Había tiempos para cosechar, había tiempos para sembrar, había tiempos para dejar morir. Y eso hacemos nosotros en nuestra rueda del año, cuando practicamos brujería. Pensamos primero en cuándo vamos a sembrar y por qué sembramos. Pero eso que se va a sembrar en esos 3 meses, en 6 meses va a tener una respuesta. Yo no puedo llegar a, como bien decías, a Samhain, o que es Samhain como lo dicen comúnmente, al año nuevo de nosotros, diciendo, bueno, ok, o sea, Driel es la misma persona que empezó la rueda del año anterior. Pues la verdad es que no podría, porque la vida cambia, la vida muta. Y en el momento en que pasa ese año, bueno, se acabó. O sea, todo lo que pasó en ese año para nosotros se acabó y reinicia el ciclo, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta con ese reloj cronológico, si lo quieren ver así, que nuestros deseos y esta cosa de la satisfacción llega porque es el momento donde tú puedes darte cuenta si has evolucionado en el camino espiritual o no. Claro. Y como en realidad para nosotros el camino espiritual es anual, cada año se reconstrucciona, se recontinúa, cada año puedes pararte y decir, estoy haciendo lo correcto. Y evidentemente es cuando tú dices, bueno, ok, a lo mejor estoy deseando cosas que a lo mejor no eran mías, me estoy haciendo consciente, entonces hay un cambio de conciencia que de igual forma es mágico, porque entonces cambia mi realidad, y cambia mi realidad y digo, bueno, a lo mejor esta pareja, como bien me la contabas, estaba padre cuando yo era un adolescente, ¿no? Pero en este momento ya no va a estar padre, y entonces voy a elegir otra cosa. Claro. Y luego van a pasar unos años y te vas a dar cuenta que al final estás viviendo con una persona que y tú crearon ese mismo sistema, solo que tienen los mismos puntos de vista, la misma creencia, ¿sabes? Sí. Entonces, en este momento dices, o sea, ¿cómo? No era con él, pero sí es con este, y en el fondo sí se cumplieron mis deseos. Bueno, prepárate, porque entonces la vida te va a volver a dar otra vuelta y te va a poner esas herramientas para darte cuenta si sigue o no. Claro. Así funciona. Esa es la magia. La magia es como bien les decíamos, para nosotros, en el camino de brujería tradicional, es la capacidad de darte cuenta que tú siempre estás eligiendo, que tú siempre estás señalando, que tú siempre estás atrayendo. Y como tú eres responsable de esto, pues es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, te ejercitas, ejercitas tu voluntad, tu conciencia, ¿no? Bueno, y ahí está otro punto. Para nosotros, tú puedes tomar las herramientas que necesites de cualquier camino. Porque para nosotros negar a un Dios es negar a todos. Para nosotros negar el camino de la espiritualidad, una sola, es negar nuestro propio camino. Nosotros no creemos en el dogmatismo y no practicamos el dogmatismo. Entonces, si a ti te sirve el yoga, está bien, porque el yoga lo puedes tomar desde respirar, porque en realidad el yoga tiene que ver con la resistencia, la respiración. Sí. Y a lo mejor te haces un cuerpazo cuando haces yoga fitness,
Pero es tan válido el yoga fitness como el que está meditando en su casa. Bueno, si tú estudias cábala y a lo mejor la cábala te ayuda a, no sé, conocerte mejor a ti mismo, a entender la astrología o los diferentes tipos de cábala, pues también está padre, ¿no? Porque en nuestra tradición de la brujería, una bruja no es un cúmulo de preguntas. Una bruja es una investigadora de sí misma. Entonces va a tomar de todo lo que ella conoce, porque aparte sabe que ha vivido en otras vidas, en otros momentos, en otras cosas, así lo vemos nosotros. Entonces le va a nutrir diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de arquetipo, diferentes tipos de herramientas, porque lo que está buscando la bruja, eso es lo más importante, es aprender de sí misma para poder servir. Y una vez que ya aprendió de sí misma para poder servir, ejercer ese poder de servicio para poder ayudar a los demás, a través de su ejemplo, a través de sus elecciones y sobre todo a través de su historia. Por eso las brujas siempre contamos nuestras historias, ¿no? Por eso somos bien platicadoras. Sí, no. Porque siempre queremos decirle al otro, ¿sabes qué? A mí también ya me pasó. Claro. Y no estás solo, te puedes acompañar de un grupo, ¿no? Y es donde empiezan a hacer las cofradías y los aquelarres, por lo menos en nuestra tradición, ¿no? Y nosotros compartimos con muchas tradiciones espirituales. Bueno, yo comparto con muchas tradiciones espirituales y yo también siempre fui de esas personas que nunca me quedé con lo que a mí me dijeron, ¿no? Entonces yo busco, soy un buscador y como buscador elijo lo que es adecuado para mí o no. Claro, ya hablándolo religiosamente o digamos como en un trabajo mucho más religioso, la brujería tiene su estructura. Claro. Y tiene sus dioses y tiene sus delimitaciones. Sin embargo, a mí me parece grave que la brujería en el futuro fuera tan dogmática como de lo que ella vino oyendo, ¿no? Claro. La brujería es la religión del futuro, porque ella siempre está pensando en el futuro, ¿no? Porque cuando la disidencia no era aceptada en los caminos espirituales, la brujería tiene una respuesta. Cuando el feminismo no era aceptado en los caminos espirituales, ya la brujería tiene una respuesta. Cuando el veganismo no existía en los caminos espirituales, ya estaba. O sea, entonces, ¿por qué se va adaptando? Entonces, una bruja que no se adapta, pues seguramente va a querer vivir, pues no sé, a lo mejor en el bosque, usar la escoba para llegar de un país a otro, y nosotros le vamos a decir, bueno, pues sale más barato viajar en avión, ¿no? Y sobre todo, pues a lo mejor no tienes que vivir solo en el bosque, se puedes vivir en el bosque, pero puedes vivir bien, ¿no? Te puedes vacunar, puedes vivir bien, no pasa nada. Te puedes rasurar. O sea, que creo que eso es muy importante, la decisión. Volvemos al punto, ¿no? Como de decidir qué es lo mejor para ti, lo que más resuena contigo. Uh-huh. Porque me decían, otro punto que es muy importante que quería tocar es, ¿eres bruja por moda o es bruja o crees que haya resurgido toda esta corriente? Porque sí me lo han dicho como, o sea, eres bruja porque está de moda. Ahora que está de moda ser bruja. Y yo creo que no es necesariamente una moda como tal, sino una reconexión. O sea, esa necesidad, ese despertar espiritual, ya sea por el cambio de era o lo que sea, que me encanta que esté pasando, esa reconexión con nuestras raíces, esa reconexión con la tierra, con el universo, y por eso esta búsqueda espiritual, por eso este resurgimiento de las brujas, del término bruja, que antes era como, súper castigado, y ahora hay mucha gente que tiene mucho estigma. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, hay muchas brujas, que también hay muchas brujas de otras, brujas vudús y brujas santeras y brujas de otras cosas, pero en específico, este camino como o de la Wicca, o del mindfulness, o de la meditación, o sea, creo que también la gente que hace mindfulness, medita, eso, se convierten en brujas porque empiezan a buscar esa sabiduría interna, ese poder interno, ese empoderamiento interno, esa energía interna que traemos todos. ¿Tú qué opinas? ¿Que es por moda o por reconexión? Regresamos al principio, ¿no? De esta conversación. O sea, para mí, en mi camino, la brujería es esto, ¿no? Y la bruja es la que practica este camino, básicamente. Entonces, para mí, por ejemplo, la santería no tiene que ver con la brujería. La santería tiene que ver con la hechicería. Para mí, el vudú es más cercano a la brujería porque es un trabajo más religioso, profundo y pagano. Pero, sin embargo, a lo mejor ellos a sí mismos no se ven como brujos, ¿no? Sobre todo porque son yorubas, ¿no? Porque son otro tipo de cultura. Y vamos por el mindfulness y la meditación y todo eso. A lo mejor son herramientas que podrían practicar una bruja, pero aquí es donde empieza. Para mí, la bruja es un hijo de la tierra, una hija de la tierra como nosotros, que sabe que el camino que está trazado frente a ella la va a llevar a reconectarse, pero que su origen es estelar. O sea, soy una persona que camina en la tierra, pero mi origen es de las estrellas. Uh-huh. Entonces quiero encontrarme a mí mismo y también quiero encontrar lo que he sido en otros momentos, ¿no? Claro. Lo más cercano que va a vincularnos
en ese trabajo, hablando de que si es moda o no, a lo mejor sí es moda. Ha sido por mucho tiempo un estigma, y entonces también estábamos de moda, pero a la mala, ¿no? Entonces había que perseguirlas. Pero del terror. Pero del terror, sí. Cualquier cosa que pasaba, bueno, imagínense, COVID hubiera sido brujería, ya estaríamos bien quemadas todas. Si viéramos en el minuto 100. Ándale, pues sí. Pero también había momentos donde la brujería en otras culturas fue usada también como una herramienta de fuga, ¿no? O por ejemplo, esto que pasó en Salem, en Massachusetts, donde empiezan a perseguirlas, a hacerlas, ni siquiera tenía que ver con el trabajo de la brujería, tenía que ver con un estigma y sobre todo con un tipo de comunidad, ¿no? Entonces, para mí la brujería no es que esté de moda, ¿no? Sino creo que la brujería ha resurgido. Y a lo mejor para aquellos que son preservadores de este trabajo espiritual, o sea, como propiamente los que son, si lo quieres ver así, herederos, guardianes, reconstruccionistas, toda esta gente que está haciendo el trabajo que tienen que hacer, porque para eso están, es un trabajo que ellos eligieron y es un trabajo que viene de su etnia, como de un lugar étnico o mucho más centrado en lo territorial. Claro que para ellos es incómodo ver que la brujería sea una moda, porque entonces ya no lo que está de moda, por así decirlo, o sea, lo millennial, lo centennial, todo lo que sigue, no van a tomar las cosas de la forma en como nuestros pueblos o nuestros ancestros lo tomaron. Claro. Y por otro lado yo me veo como, pues porque ustedes lo pueden ver y si no me pueden ver se los puedo narrar. Si nos están oyendo en Spotify o en Anchor o en iPodcast o lo que sea, vayan a YouTube y nos pueden ver. Yo soy ya persona de alto riesgo en la pandemia, o sea, ya estoy chavorruco, o sea, ya estoy en otro lado, ¿no? Y yo, por ejemplo, me puedo ver a mí mismo como una generación heredera de una parte, o sea, soy un poco preservador, como lo platicábamos, pero a mí me encanta que la brujería esté llenando el corazón de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos, o sea, yo no delimito, o sea, yo no pienso, claro, como en el adultocentrismo, es decir, la edad nos da un privilegio, mucha sabiduría, pues no, quién sabe. Confío también que las nuevas generaciones, con sus nuevos paradigmas y con sus nuevas preguntas, en esta idea de a lo mejor estar de moda, vayan y contrapunten a nuestra generación. Y entonces es obligación de nuestra generación, por lo menos, ya no de los preservadores, adaptarse y escucharlos y a lo mejor tener una respuesta para esto, ¿no? Y en estas inquietudes, bueno, pues claro que se puede volver una moda, porque este sistema y la vida que hemos elegido está hecha para que las cosas sean virales en la actualidad. Si lo quieren ver así, bueno, venimos de la era de Piscis, donde todo era muy estructurado, muy religioso, como muy definido, y como que todo era hombre y mujer, y bueno, así. Y en la era de Acuario, que es una era de la comunicación no binaria, no pensada desde ahí, no racial, claro que se va a caer este sistema, y bueno, yo estaría... Y es una era mucho más espiritual que Piscis. Sí, exacto. Piscis era más material. Así es. Hasta clase de astrología, amigos, aquí, ¿eh? Esa es la cosa, sí. Entonces, si ven estas nuevas generaciones que son Acuario, claro que me van a venir a confrontar con eso. Es más, yo le decía una vez en una entrevista que también tuve al principio de la pandemia, que a mí algo que me preocupaba de las religiones, incluyendo la brujería como un sistema religioso, es que las religiones todas, o sea, desde el cristianismo, el monoteísmo, lo que quieran, cuando pasó, o los líderes religiosos, porque no sé si ustedes lo vieron, mi nombre es Guillermo Morbot, mándenmelo a mi Facebook o al Instagram, lo quisiera yo ver. No hubo una postura religiosa, ni una sola respuesta de por qué estábamos viviendo algo tan terrible como lo fue este COVID y esta pandemia. Nadie tuvo una postura religiosa, espiritual, nadie dijo, ni siquiera, bueno, solo aquellos que eran fan como de esta cosa muy dogmática dijeron que era un castigo porque estábamos en el feminismo y bueno, las disidencias, pero no era la iglesia. Sí, algunos dijeron de castigo, pero a lo que me refería es que ningún líder religioso, o sea, literalmente un líder religioso, tuvo una postura al respecto. Vivo está opinando al respecto. ¿Dónde estás? Bien, gracias. No hubo ningún... No hubo ningún líder religioso en la actualidad que tuviera una respuesta ante lo que estábamos viviendo. Claro. Y todos los jóvenes, o sea, digamos, vamos a pensarlo así, todas las nuevas generaciones, casi todas mujeres, y no quiero hacer menos el trabajo masculino, pero hermanos, también el camino del futuro es femenino, entonces tenemos que adaptarnos y aguantar vara, ¿no? Fueron niñas, ¿no? Ya sea Malala o quien hablaba del cambio climático, ¿no? Greta. Fueron diferentes tipos de niñas o niñas indígenas también que hablaron y que estaban preguntando a las generaciones viejas, ¿ustedes qué están haciendo por esto que está pasando? ¿No? Y entonces adultocentristamente decían algunas personas, tú no puedes opinar eso porque tú ni siquiera pagas impuestos, porque tú vives ahí con tus papás, ¿no? No, claro que lo pueden cuestionar, porque ellos van a heredar ese mundo. Claro que entonces las brujas modernas, que si quieren verlo así a lo mejor se va a poner de moda, pues ojalá y se ponga de moda todo lo espiritual, ¿no?
van a querer incluirse en estas escuelas, porque tienen una respuesta, porque nosotros sí tenemos una respuesta no solo astrológica, no solo meditativa, no solo filosófica, pues somos un camino que se ve, ¿no? Se ve, y como somos un camino que se ve, pues somos esta respuesta de la nueva generación que decimos, sí reconéctate en la tierra, sí reconéctate con tus ancestros, sí libérate de las cargas familiares, sí cuestiónate los sistemas donde has crecido, sí cuestiónate todo lo que tenga que ver con la misma disidencia, ¿no? O sea, desde dónde parte tu vida. Y la brujería es eso, ¿no? Entonces, claro. Para mí la brujería es antigua, sí, claro, pero claro que debe de estar también en la modernidad. Y si tú elegiste por moda, porque pues yo creo que eso es juzgar está cañón, ¿no? O sea, si tú elegiste por lo que quieras, elegir el camino de la brujería, siempre tienes que recordar que este camino es una decisión personal y que no es como los otros caminos que te va a pedir a lo mejor una serie de reglas donde tengas que verte como bruja o no, claro. Sino en realidad te va a pedir congruencia. Y si estás lista o listo para ejercerlo desde ahí, pues si tú lo eliges como lo vives, está bien. Está en tu tiempo, está en tu edad y está ahí, ¿no? Bien, me encanta eso porque sí, mucha gente también es como, pero entonces tienes tu sombrero y tu escoba y tu varita, pero pues, no te vistes así siempre. O sea, sí me he visto un chingo de negro, sí. Pero no, o sea, las brujas pueden vestirse de colores, claro. vestidos de florecitas y también son brujas, está bien, son wiccas y, o sea, eso no es algo que lo defina, porque sí, o sea, gracias a, ¿cómo se llama? Maleficorum, ¿cómo se llama? Malleus Maleficarum. Entonces, sí tengo mi gato negro, amigos. Sí, pero no necesariamente tiene que ser negro, ni andamos con nuestros sombreros puntiagudos, ni andamos en capa y como Severus Snape. ¿Qué digo? Está padre. Algunas sí, y está increíble. Pero también puedes andar de blanco y vestido de flores y no pasa nada, ¿no? O sea, como que no estereotipo, sino como más bien la bruja la traes adentro. Sí, bueno, lo que pasa es que también no es la misma lectura la brujería en Norteamérica, en América, en México, en Argentina, que en Europa, que en Holanda, que en otros países. O sea, digamos que ahora sí que hablando del witchcraft como tal, el folk, no va a ser el mismo en una región que en otra. Claro. Y hay brujas mexicanas, evidentemente, y las brujas hispanoamericanas o hispanoparlantes también son otra cosa. Y entonces la visión de estereotipar a la bruja como ustedes lo ven en televisión. Sí, así la típica bruja, wicked, sombrero, puntiagudo negro, batita. Pues tiene también su origen, ¿no? Sí, y claro. también se vale porque... Ahí tengo una foto de las, ¿cómo se llaman estas? Las alemanas. Se me fue. Bueno, sí, pues, ellas sí. Las Hexen. Exacto, sí. Bueno, pues sí, es una postura. Bueno, y pues no sé cuánto tiempo tenemos, pero... O sea, por ejemplo, cuando tú piensas en una bruja que es como de Salem, o sea, y que tiene que tener este pico y este sombrero, en realidad te estás refiriendo a un tipo de visión de cómo se vestía en ese tiempo las comunidades como los Amish o los menonitas o estos que eran los protestantes. Claro. ¿Y quién señala esta idea? Como bien decías, pues aquellas tradiciones cristianas, romanas o religiosas que no creerían que eso está bien. Entonces, ¿cómo ellos mismos están señalando a los brujos? Como todo aquello que no es lo establecido. Entonces, si tú eras protestante, entonces había que mufarse de ese traje y entonces te convertías en una bruja. Entonces ahí está el estigma, ¿ves? Claro. Si en México, por ejemplo, tú pensabas en una bruja, pues seguro pensabas en una curandera, ¿no? O sea, lo primero que me pasaba a mí cuando me decían, ¿cuál es tu trabajo religioso? ¿Qué practicas? Practico brujería. Órale, pero como vas al mercado de Sonora, compras pollos y velas. No. Hago otra cosa. A lo mejor se voy al mercado de Sonora, pero no es lo que tú piensas, ¿no? También voy al mercado de San Juan y como padrísimo, ¿no? Pero también me preguntaban, oye, pero entonces, ¿qué practicas? No, pues la Wicca. ¿Cómo? ¿La Ouija? No, pues o sea, tienes tu tablita y es la Ouija y hablas con los muertos y yo. Sí hablo con los muertos, pero no a través de la Ouija. Claro, no, bueno, y podrías, ¿no? Pero la cosa es, no, tampoco es eso. Bueno, ahora ya llegamos a este nivel donde ya no solo practicas o Wicca o brujería o paganismo, sino ya hay una diversidad de caminos, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, ok, tú puedes practicar, de nuevo vamos al punto, ¿no? Tú puedes practicar cualquier tipo de camino espiritual, pero si ese camino espiritual necesita que te disfraces de alguna forma, ¿no? O necesita que te cambies de alguna forma para ser otra persona que no eres tú, estás en un camino probablemente equivocado. Porque cualquier camino espiritual, lo primero que va a hacer contigo es que te ames muchísimo. Que te ames muchísimo, que te conozcas muchísimo, que conozcas tus límites y sobre todo que no trates de ser alguien que no eres. Claro. Sí, por eso nuestro primer ejercicio que hacemos en la brujería, por ejemplo, que muchas veces me dicen, oye, quiero conectar con los ancestros o con los dioses o quiero conectar con, no sé, con las otras vidas.
bueno, ¿qué te parece si empiezas a conectar con tu hermana, con tu papá, con tus amigos, ¿no? Y contigo. Y contigo, claro. No está conectada consigo mismo. Exacto, y dice, no, pero yo porque quiero conectarme con los que vivo, no, pues porque vives con ellos, ¿no? Yo porque me quiero conectar primero conmigo antes que con los dioses, porque los dioses son algo mucho más astral y tú tienes que conectar primero contigo como para que sepas qué es lo que estás buscando en este camino, ¿no? A lo mejor no son otros, pero en este, primero tienes que conectar contigo. Por algo tienes que amar tu cuerpo, ¿no? Conocer tu cuerpo, saber cómo es tu cuerpo, tu vida, tu psique. Entonces, bueno, la brujería te va a ayudar a encontrar esos espacios y probablemente la magia, ¿no? Me parece perfecto. Última. Y lo podemos dividir en 2 capítulos, si no. 3 horas. 3 horas. Gremol Mont, episodio 1, 2, 3 y 4. Algo muy común, primera pregunta que me hacen cuando salgo del caldero. Aquí está el caldero. Bueno. Cuando salimos del calderito, atrás. salimos del caldero, ¿lees el tarot? ¿Puedes leer las cartas? Claro. Pero no, es que me da miedo porque no sé si me vayas a decir algo que no quiero escuchar. Entonces yo siempre les digo, no preguntes algo que no quieras saber, pero te lo voy a decir, pero nunca te voy a decir algo malo. Entonces, el tarot es una herramienta de terapia, porque, o sea, yo no lo leo así de, pasado mañana te vas a tropezar, claro, y te vas a romper el codo, cuidado. Ten cuidado porque te lo están sonsacando. Ya se transforma esotérica. Exacto, entonces también ese es como un, eres bruja, haces hechizos, tarot. Claro, porque todo lo que está raro cabe, ¿no? Exacto. O todo lo mágico cabe con nosotros. Y a veces sí, a veces hay tipo de practicantes que le meten a todo, ¿no? Pues yo lo que creo es que el tarot, por ejemplo, no está conectado con la brujería por un sistema cultural, ¿no? O sea, no le pertenece, de hecho, a ese sistema, ¿no? El tarot en realidad pertenece más a la cábala y, claro, más a los oráculos del Renacimiento. En realidad era un oráculo del Renacimiento. Sin embargo, el trabajo del tarot es un trabajo iniciático. Entonces conecta con un proceso personal. Aquel que se va a convertir en un tarotista, o sea, en alguien que practica este tipo de camino iniciático, empezó un camino iniciático. Y entonces tiene un sistema específico para estudiar el tarot, ¿no? Ya sea, y tampoco todos los tarot son iguales. O sea, ya sea que escojas el francés y te lleva un camino, escojas el italiano y te lleva a otro, escojas el más conocido que es el inglés y te lleva a otro. Pero bueno, cuando tú estás siendo una bruja, o sea, volviendo al punto, ¿no? Si eres bruja, lees el tarot solo si eres tarotista. Claro. ¿No? Porque también hay diversidad en la práctica, ¿no? O sea, puedes leer la bola de cristal y puedes seguir siendo una bruja. Claro, ¿no? y el té, y las runas, y la mano, claro, hay diversidad de oráculos. Pero cuando tú decidiste leer el tarot, bueno, estás leyendo el tarot porque tú ya empezaste una práctica de autodescubrimiento personal. Y ese tarot tiene 22 arcanos mayores y todos los demás arcanos menores, que pertenecen a los 4 mundos, ¿no? Entonces tú ya empezaste una búsqueda espiritual desde los arcanos mayores y la terminaste y ordenaste tu vida con los 4 mundos. Entonces ya tienes como un mapa, si lo quieres ver así. Claro. En ese momento, claro que te vuelves un terapeuta, porque un terapeuta se entrena también para poder entenderse a sí mismo, evidentemente, y entender qué es la conciencia. Entonces llega tu consultante, entonces ya llega el consultante y dice, léeme las cartas, ¿no? O léeme el tarot, pues, ¿no? Puedes echar las cartas. Puedes echar las cartas. Y tú en realidad, pues es mi postura, lo que haces es que estás como consultante, haz de cuenta, y está el terapeuta, y entre el consultante y el terapeuta se crea un vínculo espiritual al que nosotros llamamos, es un código. Ajá. Si lo quieren ver así, es como el alma, que es la conciencia, el alma espiritual es la conciencia, se conecta con su otra alma y su otra conciencia, y hay un diálogo espiritual entre ellos. Entonces el tarot sirve como un mecanismo de catalizador de este diálogo. Y entonces mientras están 2 personas consultándote, en realidad lo que está haciendo el consultor es que está canalizando estas posibilidades que tú no puedes observar y te está dando un punto de vista distinto. Claro. Entonces el que está consultando el tarot dice, no manches, o sea, esto me lo pudo haber dicho un psicólogo, ¿no? O a lo mejor me lo pudo haber dicho otra persona que yo confío, que tiene sabiduría, pero como las veo en el tarot, porque en las cartas salió, pues ya no hay dónde echarte a correr, ¿no? O sea, es como, el tablero lo dice, o sea, el oráculo te está diciendo esto, pues tú sabrás lo que haces, pero tú lo ves. Sí, muchas veces es como, ya lo sabía. Sí, claro. O sea, como que el tarot te está diciendo, a ver, amiga, date cuenta. Exacto, y ahí está frente a ti, esto es lo que puedes elegir. Eso es lo maravilloso que tiene el tarot. Y bueno, no todas las brujas lo leen porque volvemos al mismo punto. No todas las brujas tienen el mismo proceso espiritual e iniciático. No conectan a lo mejor con eso. Hay quien conecta más con las runas, tiene su camino, o con el Ogam, o con... Hay otras brujas que, por ejemplo, que son más, ¿cómo lo puedo decir yo? Ortodoxos. Yo soy ortodoxo, pero... Y eligen los oráculos que le pertenecen a su sistema mágico.
o a su sistema religioso. Entonces son más apegados, ¿no? Lo tienen como una especie de, sí, como de representación de tradición. Entonces, como representa eso, prefieren lo que les hace más sentido, claro, que aquello que no les hace sentido. Y el tarot es increíble porque como están todas las culturas del mundo, por eso hay diversidad de tipos de tarot, es más fácil que una persona quiera leerse el tarot a que las runas o que la bola de cristal o que el té o sí, ¿no? Yo soy de los que me leo todo, ¿no? O sea, si yo tengo al frente a alguien, que me lea. Sí, claro. Sí. Eso está padrísimo. Entonces, no se asusten cuando también... Siento que esto está muy estigmatizado. Desde el tarot piensan que ya les voy a decir su hora y día de muerte y cómo van a morir. O no, que se les va a morir la tía, la abuelita. Claro. Así sí me ha tocado decirles como algo fuerte va a pasar emocionalmente que te va a enseñar algo. Porque así los ciclos de la vida, ¿no? Pero nunca es como así de, ay, sal a Yuyu, les voy a decir, pasado mañana te vas a ganar los $100 millones. Ojalá supiéramos así, pero no funciona así. No funciona así, porque en realidad la vida, bueno, pues si lo pensamos así, o sea, la realidad, nuestra realidad, no está trazada por un vínculo definitivo, un destino ya trazado. Sin embargo, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que las posibilidades y las elecciones siempre nos van a llevar al mismo punto. Solo cuando lo cambiamos, que por eso es la herramienta del tarot, es cuando nos cuestionamos qué tipo de personalidad tenemos. Entonces decimos, ok, si yo siempre hago lo mismo esperando algo diferente, no va a ocurrir. Claro. Pero si yo hago un ejercicio de reconocimiento de experiencia y en el tarot puedo elegir, o puedo escuchar a través de otra persona que me dice, oye, la verdad es que tú siempre haces lo mismo, ¿sí o no? No, sí, cierto. Ah, pues aquí está, sí, cierto, ¿no? Bueno, pues elige diferente, esta vez elige otro camino. Camina en el lado contrario. Y nos funciona. Evidentemente, una sola decisión va a hacer que ese paradigma cambie, porque ejerces algo que es maravilloso, que es la posibilidad. La posibilidad existe. Tan existe que nosotros sabemos que el mundo tiene muchas cosas dolorosas, sí, pero la posibilidad de que eso te ocurra depende de ti. El mundo tiene también muchas cosas increíbles y la posibilidad de que eso te ocurra también depende de ti. Entonces el tarot en realidad no es una charla con Driel y Fernan, sino es hablando del alma. Entonces es como, claro, ¿sí? Como el universo. Como el universo, sí. A través del alma. Así es. Hacia los dos, sí. Porque también el terapeuta se va a reflejar en muchas de las preguntas y va a decir, ¿por qué nos pasa? Eso nadie se los va a decir en ningún programa, pero nosotros sí lo vamos a decir. Cuando uno cierra el tarot y se va a tu paciente, dices, wow, no manches. Está cañón lo que está viviendo, pero tiene todas las herramientas para hacerlo. Claro. ¿No? Porque tú no eres nadie para decirle qué hacer. Si tú vas a que te dan las cartas, te dicen qué hacer, no, entonces sí tienes que pensar 2 veces si vas a regresar. Claro. ¿No? Porque el tarot no es para eso, el tarot es una guía. Sí, por eso siempre los digo, amigos, eso de como el comercial de este famoso los 2000 de tenga cuidado porque su marido se la está sacando a la rubia, no funciona así, es algo terapéutico, es algo como decirte, a ver, está pasando esto, tienes estas opciones, así lo puedes resolver, es tu decisión. Porque luego ni rubias son. Es tinte falso, entonces no se lo crean tan en serio. Bueno, y sí tómense en serio más bien como el despertar espiritual. Y a lo mejor también hay que empezar a disfrutar las cosas, ¿no? O sea, sí, probablemente cuando tú vas a ir a leerte el tarot o a estar en un trabajo espiritual, vas a ver una serie de cosas que ocurren antes de llegar a donde te lo van a leer. Y ya desde ahí empezó la aventura, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay mucho charlatán en nuestros caminos. Muchísimo. Y que hay mucha gente que cree que esto es un negocio y que cree que eso también es una forma de vida y que cree que eso también es una forma de... ¿Cómo se podrá decir? Pues sí, como de proyección. Y entonces también tenemos que tener... Y de poder. Que también muchos lo hacen como decir así, como para espantar a la gente, como para ejercer el poder así como de... Y ten cuidado porque soy brujo. Si me haces te voy a chingar. Sí, también he escuchado eso, ¿no? De así, vela negra para todos los que me caen mal, ¿no? Pues sí. No nos ayudes más, ¿no? Pero a lo que iba es que, o sea, también existen estas cosas y que bueno que se visibilicen, porque hay trabajo como esto que estás haciendo tú. O sea, digamos, la brujería no tiene que ser tétrica, no tiene que estar disfrazada, no tiene que tener una especie de poder, no tiene que ser farsante, no tiene que ser un camino charlatán, tampoco tiene que ser tan rígida, tan académica, tan inflexible. No, o sea, bueno, pero lo mejor que le puede pasar a una persona que se acerca por primera vez a este camino es que puede discernir y puede conocer muchas opciones. Hoy en la actualidad, volviendo a hablar del Acuario, todo lo que va a pasar son opciones, pero tienes que saber elegir bien.
Elegir dónde vas a estar, con quién vas a estar, si es congruente o no. Y yo siempre lo digo, cuestiona todo lo que está frente a ti, ¿no? O sea, si tú tienes una persona frente a ti que se siente súper bruja, observa su vida, observa cómo se relaciona con los demás, cómo se comporta con sus mascotas, cómo elige su vida. Es muy fácil, ahora en las redes sociales es muy fácil. Uno que está metido en este camino, yo luego me agregan, entonces yo veo así si voy a aceptar esta invitación o no. Y luego digo, ¿en serio quiero ver estas publicaciones todos los días? O sea, ¿en serio quiero estar leyendo esta? No, gracias, ¿no? Pues así es la vida, ¿no? Sí, como buscar el origen de por qué estoy aceptando esto o por qué estoy deseando esto. No nada más porque está de moda o está de... ¿Por qué lo estoy...? Y también si lo estoy deseando porque está de moda y estoy deseando esto porque quiero encajar, pues ok, igual te va a rendir un tiempo padre, como lo que me decías de las relaciones. Igual en ese tiempo estuvo padre, terminó, encontraste luego otra vez o... Luego descubriste que no era lo que querías y eso te sirvió para darte cuenta que no era lo que querías. Entonces, sí, nosotros decimos, si la brujería llegó a tu vida y la tomaste como un camino, la magia, qué bueno. Si no es para siempre, qué bueno. Si es para un momento, pues tenía que ser solo para ese momento. Porque tampoco tenemos que adoctrinar o decir a las personas que esto es lo que es correcto, ¿no? Eso es correcto para mí. Y como es vivencial, lo vivo yo desde aquí. Y la magia a lo mejor te puede ayudar inclusive a salvarte la vida, porque ha pasado, o darle sentido a tu propia vida, claro. Pero no va a ser lo mismo para el siguiente. No, aquí en nuestra tradición el que sufre no es mejor. Claro. No hay ninguna necesidad de sufrir, ¿no? Y es lo que yo siempre les digo, la visión espiritual de la brujería, por lo menos la que yo practico, tenemos una frase aterradora, ¿no? Que es, la creación ya comenzó en alguna parte del universo, o sea, ya empezó. La creación hace miles y miles y miles de años ya empezó, ¿no? La creación en este momento en el que está Adriel hablando con ustedes, estamos escuchando, todos así, aparentemente está estable. Medio chafa porque no podemos salir ni vernos, tenemos que usar cubrebocas y no sabemos cuándo salir lo que viene, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y en otro punto, la creación ya se acabó, o sea, ya nos extinguimos. Esta idea en la brujería es literalmente fuerte, porque muchas veces lo escuchas y dices, bueno, pues entonces, ¿de qué sirve que yo empiece un camino espiritual? Ah, bueno, porque tú no vives en el pasado. Claro. Aprendes de él. Porque tú no puedes tenerle miedo al futuro, porque no vas a llegar ahí, ¿sabes? Tienes que vivir en el presente. Y en ese presente puedes definir dónde vas a terminar desde el futuro, o sea, digamos, dónde vas a estar en ese final de tu creación, y desde dónde vienes también. Entonces eso es increíble en el camino de la brujería, es aterrador al mismo tiempo, porque si lo vemos ya resueltamente, la humanidad está en un momento donde está definiendo cómo va a ser nuestro futuro. Claro, muy cañón. Muy cañón. Y lo va a decidir bien, porque la vida para nosotros, en nuestro camino espiritual, es justa y es perfecta. Y todo lo que los dioses han creado para nosotros ha sido para el mayor beneficio de cada uno de nosotros. Va a estar duro, pues claro, como es duro terminar la relación con alguien que es tóxico, o va a estar duro porque a lo mejor vas a abandonar un trabajo que estaba muy bien pagado, pero que al final pues te explotaba, no te daba seguro social, te daba gastritis, o pues a lo mejor de estar gordito no también estaba tan padre porque a lo mejor tu salud ya estaba afectada físicamente, ¿no? Entonces eso pasa. Si lo ven así, bueno, una bruja como yo, se esfuerza por reconocer su pasado, por sanar su pasado, para cambiar su presente. Luego elige su presente. O sea, lo elijo. Todos yo conscientemente lo elijo el presente. Y eso me va a ayudar a saber dónde voy a estar parado en el futuro. Pero lo voy a soltar. Porque la magia es eso. Me permite soltar porque tengo confianza absolutamente perfecta de que mi trabajo tiene una razón de ser. Y que así como cambié mi perspectiva del pasado y vivo un presente mejor, tengo que confiar en que eso me va a llevar a un futuro mejor. Claro. Esa es la cosa. Y ahí es donde la bruja se vuelve responsable de sí misma. Y en el momento que una bruja se vuelve responsable de sí misma, puede servir a los demás, puede acompañar a los demás, puede hacer de su día algo mejor, puede bendecir su vida todo el tiempo, puede bendecir a los demás. Y donde hay una bruja casi siempre hay naturaleza alrededor, animales alrededor, armonía alrededor, porque la bruja sabe que el propósito de su vida es equilibrar el mundo. Entonces como lo equilibra, sí, lo refuerza. La bruja tiene dos reglas importantes, ¿no? La brujería está basada en dos principios. Uno es el amor perfecto, ¿no? Que no es sencillo, amigos. O sea, el amor habla de la capacidad de hacer inmortales las cosas. Entonces, si yo voy a hacer inmortal algo en mi vida, es porque tengo mucho amor para dar. ¿De dónde? De mí. ¿Cómo? Porque yo lo elegí.
porque yo lo he aprendido, es una guía espiritual para mí. Como yo lo tengo, yo te lo puedo aportar. Claro. ¿No? Yo aporto al mundo el amor. Y la otra, que sería como lo que yo cerraría, que es la práctica de la brujería, es la confianza perfecta. Que la confianza perfecta es esta cosa que yo a veces vivo, ¿no? O sea, yo que me creo bruja, ¿no? Y que me pongo a dar estas charlas. Luego llego a esos momentos de quiebre y digo, ay, Jesús, no puede ser. ¿De veras estabas tan enamorado de esta falsa idea que te está cuestionando tus creencias? Pues sí. Porque ¿quién crees que es el enemigo número 1 de Driel? Pues Driel, ¿no? Y luego viene esta cosa donde digo, bueno, pero yo voy a llegar aquí, a esta misma situación, me van a volver a dejar en visto, ¿no? Y viene a mí esta idea de Driel, de la brujería, y me dice, pero no te preocupes, porque tú ya viviste esto, tú ya tienes herramientas para pasar por esto se va a resolver porque tienes herramientas para resolver esto. Recuerda que eres una bruja, y las brujas no sufren, las brujas se ocupan, y una vez que se ocupan, se transforman, y una vez que se transforman, la vida fluye otra vez, y te vuelves a conectar con el flujo de la vida. Y luego, las brujas aman, y como aman, amas tu vida, amas el camino, amas la tierra, y entonces desde el amor ya puedes empezar a ejercer el servicio que es agradecer, ¿no? Básicamente sería como, para mí, la forma en cómo la magia actúa también desde la brujería. Y la magia es el poder de la transformación constante. Entonces, si tú eres una persona que estás buscando un camino espiritual, que no tenga dogmas, pero tenga un camino serio, que tenga una forma de confrontarte, pero tenga una estructura, probablemente eres una bruja, ¿no? Sí. Y por eso van a estar estos podcasts cada vez más y más y más. Oye, sí, porque mucha gente me ha escrito a Morganas MX, que es mi Instagram, que nació de la necesidad de compartir con lo que yo crecí, porque mi mamá, digo, al principio, como les conté en el capítulo pasado, nunca nos dijo, las voy a educar como brujas. Y porque ni siquiera ella sabía cómo se llamaba el camino que ella encontró que seguía. Pero volviendo a eso como de la decisión, la responsabilidad de confiar y soltar, lo voy a poner en un ejemplo tan vano y simple que mi mamá me decía, si tú estudias y lees para el examen y te concentras y pones atención, lo vas a pasar. Sí, magia. No es magia, es la consecuencia de tus actos. Y mi mamá siempre, una frase que nos decía es, uno cosecha lo que siembra. Si tú no estudias, no pones atención, el día antes del examen vas a estar chillando y llorando. Si tú lees, estudias, pones atención, igual ni necesitas estudiar y te sabes todo el examen. Y va a pasar bien. Entonces, como todo en la vida, o sea, si tú uno cosecha lo que siembra en las relaciones, en el trabajo, en los exámenes, en tu vida, en tu salud. Entonces, creo que eso se resume a la bruja, ¿no? O sea, uno cosecha lo que siembra, sí, pero sí, está bien saber que estás cosechando, más bien, que estás sembrando para saber qué vas a cosechar y fluir y dejarlo ir. Sí, por ejemplo, a mí, en donde yo practico, para lo que nosotros hacemos, tú no puedes entrenar a tus hijos en la brujería. Porque la brujería es un trabajo ya más religioso, ¿haz de cuenta? Claro. ¿No? Pues es como que es ya la receta, ¿no? De cocina. Como tú no le enseñarías a un niño chiquito a manejar el coche. Claro. ¿Sabes? Entonces, como, hasta que esté preparado. Hasta que esté preparado. Y sobre todo, ¿qué tal que no quiere manejar un coche? ¿No? O sea, no le interesa manejar, yo no manejo. Entonces es como esto, cuando a mí me dijeron, esto es lo que se practica en la casa, o en tu forma, tú puedes elegirlo, no. Yo elegí que sí, no en el momento que estaba listo, lo elegí cuando yo necesité descubrirme a mí mismo, cuando necesité encontrar mi raíz, ¿no? Entonces, cuando una bruja está lista para ser entrenada, aunque suene un cliché, es real, aparece frente a ti la escuela correcta y el maestro correcto. Te mandan tu cartita de Hogwarts. Ay, no, literal. O sea, es que es lo que decía, mi mamá nunca nos educó así. Más bien cuando nosotras empezamos a cuestionar y a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Y qué lees? Claro. Y que mi mamá nos enseñó de todo. O sea, ella viniendo de una escuela súper católica, súper rígida, pues dijo, igual y estas quieren ser muy católicas, y nos ponía los pasajes de la Biblia animados. Claro. Y yo disfrutaba mucho el de la creación y salía la víbora y le daba la manzana. Me encantaba. Entonces, como que sí, o sea, darte esa opción, ese libre albedrío, pero muchas chavas me han escrito a Morganas, esa era la conclusión que decía, pues soy dispersa, y me dicen, wow, siempre he pensado esto, pero nadie me lo había reafirmado, nadie me lo había dicho, pero siempre había pensado que las estaciones del año son por algo, claro, que los ciclos son por algo, gracias por ponerlo. Entonces eso como que me da satisfacción de saber que la gente está reconectando con su interior, con su ser, con su energía, con su espiritualidad. ¿no?
o la necesidad del hombre, de como humanos, de la humanidad, perdón por usar una palabra patriarcal, hermanos, perdón, esta necesidad de la humanidad. La humanidad, exacto. O a lo mejor la humanidad se está teniendo que volver a reconectar con el origen y con la tierra, porque la tierra está lista para volver a cambiarse. Y a lo mejor esto que estamos viviendo, esta adaptación, esta evolución, este cambio genético literalmente, esta adaptación genética a las enfermedades nuevas, a los desafíos nuevos, no va a ser posible si no reconectamos con la tierra. Claro. Porque somos sus guardianes. Y no solo somos sus guardianes, somos la voz de los animales, de las plantas, de la naturaleza, de la misma humanidad que no puede hablar. Entonces, cuando tú estás buscando algo, parece que al principio quieres buscar como un camino espiritual, ¿no? Y luego te das cuenta que el camino espiritual en realidad te estaba buscando a ti. Y una vez que te encuentras ese camino espiritual, te va a dar voz y van a hablar muchísimo. Porque alguien lo tiene que decir, ¿sabes? Ay, sí. Así, tenía que decir y se dijo. Sí, así como uno puede usar los micrófonos y decir cualquier cosa de infinidad de cosas que nos pueden lastimar. Porque eso sí, para lastimarnos entre nosotros, bueno, pero métanse a Twitter. Así sí, está, es durísimo, ¿no? Pero cuando uno quiere hablar de compartir, de crear lazos, de reafirmar, pocas personas dan la cara, ¿no? Y pocas personas cuentan su historia. Entonces las brujas hacemos a veces esas cosas. Sobre todo en este tiempo que ya decir bruja es como justo esto, ¿no? Es como decir, ¿está de moda o no? No, bueno, pues en mis tiempos, porque ya les dije que yo soy viejito. Cuando tú decías, practico brujería, ¿tiene que ver con algo? Sí, claro, ¿no? Pues ya yo estaba hincado con las velas, ¿no? O sea, alguna vez alguien me dijo, tengo mucho miedo de andar contigo porque quizás cuando ya no ande contigo me salas, ¿no? Y yo me río y le digo, a mí me preocupa más que quieras andar conmigo y que luego pienses que ya no quieres andar conmigo. Sí, exacto. O sea, es como... Más bien. Es como, ¿quieres andar conmigo? No, deja tú que te va a hechizar o no, ¿no? Porque o sea, piensas que vamos a terminar ya desde ahorita. Exacto. Sí. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Y también me ha pasado que la brujería es tan adaptable a los ciclos, a los tiempos, que a veces cuando se habla de ella, siempre se hace una especie de añoranza, ¿sabes? Como de, es que la brujería era antigua, es que la brujería hablaba de los dioses antiguos, es que la brujería son tradiciones muy viejas. Pero ¿saben qué? Bueno, la brujería es evolutiva y como se adapta es una tradición viva. Entonces la brujería que está viviendo el 2020 es la que tenía que pasar. O sea, esta brujería que tiene la obligación de reconectar con la tierra, aunque vivamos en las ciudades, de aprender dónde viene la comida, aunque en realidad vayamos al súper, de reconectar con la misma feminidad, aunque la feminidad aparentemente es más visible, en realidad no es así, porque la seguimos juzgando y criticando, sobre todo lo femenino, lo sagrado femenino, y aprender por las redes sociales y empezar a dar difusión de esta nueva idea de la brujería, ¿no? Entonces la brujería se adapta y en constante movimiento nos va a permitir reconectar. Así es que estas plataformas o estas pláticas de Caldero que tú estás ejerciendo, esta forma en como tú estás activando evidentemente la tradición, es parte de la tradición de la siguiente generación. Hace poco, cuando yo reescribía los rituales propios de mi orden, de mi propia tradición religiosa, yo leía los anteriores, ¿no? De cuando en algún momento de la tierra pues no llegaba el sol y había que cantarle y hacer una ceremonia porque teníamos miedo de que no llegara el sol, que cuando la siembra no se daba y había que hacer una ceremonia y un canto y una danza, porque toda la brujería es canto, danza, celebración, ¿no? Para que regresara, o con las lunas. Y entonces yo reescribía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que las siguientes generaciones, o sea, no la mía, ni la de ustedes, sino la del futuro, se dé cuenta que la humanidad pasó por estas cosas, que existieron estas cosas, pero cómo logramos convertirnos en mejores seres humanos para lograr hacer que la Tierra se volviera a sanar? Entonces ahí está un gran desafío. La brujería del 2020 es esta, es audiovisual, es auditiva, tiene que ver con estas redes y con la proporción de conectarnos espiritualmente entre nosotros. Es práctica, no puede ser tediosa, pero sobre todo sí debe de ser algo que desafíe y nos desafía a nosotros como individuos, pero también nos dé una respuesta. Y yo, como para cerrar con esta onda de la participación, de haberme invitado, Ferna... Espero que sea la primera de muchas. Ay, por favor, si yo encantado, ya saben que yo también soy bien perico, bien cuervito. Yo siempre digo, bueno, la brujería es un camino espiritual, por lo menos el mío, que no te va a dar la felicidad, ¿no? Eso es una construcción social, es una decisión. No te va a lo mejor a llevar al poder, ¿no? Porque también tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero la brujería sí te va a alejar del sufrimiento. A lo mejor no te dará la felicidad, pero te va a dar la paz interna. Porque nosotros le apostamos a la paz, o sea, al camino de la paz interna. Que es esta cosa de la reconexión, ¿no? Este witchcraft, este witchcraft, es la forma de ser sabio, ¿no? Y puedes estar viviendo lo mejor o puedes estar viviendo lo peor, pero tú vas a saber que solo es una experiencia y que también va a pasar.
Y entonces esto que nos está pasando en el mundo también va a pasar. Va a pasar. Y va a pasar cuando nos demos cuenta de cómo trabajamos la vida, el amor y la luz, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho porque me invitaste. La verdad es que para mí es un gran gusto poder apoyarte y estar junto a ti en este proyecto. Esto que estás haciendo está increíble porque va a acercar a diferentes maestros, a diferentes tradiciones, pero sobre todo a los audioescuchas del podcast y a las personas que te siguen, se van a dar cuenta que, bueno, la brujería sí tiene su parte divertida y pop y está glam y ya saben, porque así somos, ¿no? Sí, claro. Pero también tiene su visión filosófica profunda y hay una historia que también no tiene que ser tan tediosa para ustedes, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ya saben, amigos, yo siempre... Bueno, no me gusta decir amigos, son mis criaturas mágicas, porque hay de todo. Brujas, brujos, hadas, Trolls, lo que sea. Como este término que yo siempre me autodenomino como yo soy una bruja moderna porque ando en coche, ando en escoba y pues voy a comprar mis hierbas al City Market o al mercadito porque no tengo dónde cultivarlas. Es no, que nos paguen, ya mencionaste 2 veces. La marca! Ojalá nos patrocinara. Salvia patrocinada por City Market. Móchate, que vienes Sowin, harta calabaza y van a comprar. Exacto. Pero sí, o sea, somos brujas modernas porque vivimos en una modernidad, porque ya no vivimos en la cueva ahí de Hedwig, ahí en el monte cosechando tu mandrágora y así. Pero también eso está cool, eso está padre ser brujos modernos porque nos podemos comunicar a través del Skype, de las redes, o sea, podemos ver otros brujos, otras culturas, otras tradiciones, otra espiritualidad de todas las partes del mundo. Entonces, la verdad, a mí sí me gusta ser bruja moderna y sí me gusta compartir y comunicar estas creencias que tengo, que a mí, como bien dices, me han dado mucha paz interior, mucha felicidad, que creo que la felicidad y el amor son una consecuencia de esta paz interior que encuentras. Entonces quiero compartírselas por todas esas brujillas modernas que hay por ahí que quieren encontrar este camino y que les da miedo por todos estos estigmas o porque las familias le dicen, no, eso no puedes hacer eso porque es del diablo, no creemos en el diablo, ya se los había dicho. Entonces, un día hablamos si quieres del diablo. Un día, ya que hablamos del episodio de el diablo, Satanás, Lucifer. Y yo, mira, soy perfecto. Gran fan. Ya vamos a hablar, no de la serie, porque ese está bien bueno, de Lucifer, el personaje histórico. Ese también está bien bueno. Entonces, aquí terminamos este episodio número 2 de Pláticas del Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Soy muy feliz de haberte encontrado en mi camino. Muchas gracias. Es un gran maestro. Mis lecturas del tarot. Él me da clases de tarot, amigos, así que está increíble. Me he sentido mucho más contenta. Me ha servido mucho para mí también. Muchas gracias. Entonces, gracias por venir. Gracias por a ti. la invitación, por la charla. Nos vemos a la próxima.